Este es el cuarto capítulo de la serie Golpes de Estado en Argentina. Pertenece al del 16 de septiembre de 1955, que generó tantos sucesos que nos obligó a fragmentarlo en dos entregas. Esta es la segunda, y tal como acostumbramos en el primer comentario fijado, está el link del capítulo anterior. Ya entrado el mes de noviembre, todavía no se habían cumplido 2 meses de la asonada. El ala más encarnizada con el peronismo releva al presidente Eduardo Lonardi por su actitud poco confrontativa con el mismo. Lo reemplaza el general Pedro Eugenio Aramburu. Su nombre sería protagonista de hechos cruciales en años siguientes. Como continuadores de aquellos que ante la muerte de Evita pintaron viva el cáncer, destruyeron todas las posesiones de la fundación que llevaba su nombre, quemaron frazadas solo por tenerlo impreso. Temían que su cuerpo embalsamado pudiera ser un escenario de culto y convocatoria para sus seguidores. Sus restos reposaban en la CGT, a la espera de la concreción del anunciado mausoleo. Tomaron por asalto el edificio, secuestraron su cadáver, iniciando un largo peregrinaje que duró años. Temiendo un operativo de rescate, su destino tenía un carácter secreto y ambulatorio. Aún así, cada mañana los sorprendía una ofrenda floral frente a la puerta, depositada por manos anónimas. No había secreto capaz de romper ese vínculo. El coronel Carlos Moeri Koenig, responsable de los servicios de informaciones del Estado, la llevó a su propio domicilio. Desbordado por la responsabilidad, dormía con una pistola debajo de su almohada. Tenía una relación enfermiza con ese cuerpo. Hubo una noche en que una sombra extraña le causó preocupación. Un tiro certero le puso fin a esa presencia indeseada. De inmediato, horrorizado, certificó que había asesinado a su propia esposa, embarazada de 8 meses. Este momento tan particular está inmortalizado en el cuento Esa mujer de Rodolfo Walsh. Con la participación de altas jerarquías eclesiásticas, la sacaron del país, la sepultaron en Roma con un nombre falso, permaneciendo allí muchos años. La historia lograría después su rescate y repatriación. Hubo un decreto absurdo que mostró a las claras su postura mesiánica. Se conoció con el número 4161 y pretendieron borrar de la historia al peronismo, prohibiendo hasta la mención de su nombre. Decir Perón, peronismo, Evita, tener fotos de ellos, cantar la marcha y toda una serie de limitaciones que tenían una pena que llevaba a prisión a aquel que lo violase. Para mencionar a Perón sin infringir el decreto, las radios y los diarios le decían el tirano prófugo. El ingenio de la resistencia popular hizo que los peronistas utilizaran una flor de no me olvides en la solapa. Fue un modo de identificarse y resistir a semejante desatino. Entre las discrepancias entre las disposiciones económicas se afiliaron al Fondo Monetario Internacional, medida resistida por Perón desde su fundación. Tiempo después traería aparejado la toma de deuda y el sometimiento a los planes de ajuste y recesión, con la consecuente pérdida de soberanía política, independencia económica, que trajo aparejado por añadidura un deterioro en la justicia social. Puede llegar a aventurarse que fue una de las razones principales para derrocar a Perón. Se fue gestando una rebelión en la que un sector del ejército e integrantes de la resistencia peronista evaluaron la reconquista del poder para devolverle al electorado el derecho a votar. Los servicios de inteligencia conocedores del proyecto lo dejaron crecer para abortarlo con fiereza en su momento culminante para lograr así un efecto disuasorio. Esperaron el estallido inminente con 3 decretos ya firmados: la ley marcial, la pena de muerte y un tercer decreto listo para completarse con los nombres de los sublevados a escarmentar. Se produce el levantamiento encabezado por los generales Raúl Tanco y Juan José Valle. Tras los primeros enfrentamientos en la zona de Avellaneda y Lanús, donde 3 civiles mueren en combate, se produce
ya fusilamientos. 12 civiles son apresados en la zona de Florida, en el partido de Vicente López. Este es el suceso más difundido de esta rebelión. En este caso, también Rodolfo Walsh se encarga de inmortalizarlo en su libro Operación Masacre. Se los detuvo antes de la puesta en vigencia de la ley marcial. A pesar de ello, y sin juicio ni chance para defenderse, son transportados hasta un descampado en la zona de José León Suárez. La policía bonaerense fue la encargada de fusilarlos. Entre la oscuridad, la confusión y la ineficiencia, 6 de ellos huyen. A uno, Juan Carlos Libraga, que había quedado herido, no logran rematarlo ni siquiera pegándole el tiro de gracia. 5 víctimas civiles engrosaron la nómina de fusilados que ya existía. El parte policial indica que estaban por participar en el levantamiento. Es decir, que se los fusiló por lo que iban a hacer. Otros 6 oficiales son ejecutados en Campo de Mayo. No se aplica código o norma legal alguna. Es el único caso en que un decreto presidencial así lo indica. En la escuela de suboficiales, 4 o más reciben el fallo del Consejo de Guerra desestimando su ejecución por haber sido detenidos con anterioridad a la publicación de la ley marcial. El texto que los exculpa dice no aplicar el bando con retroactividad. El fallo no conforma al presidente Aramburu ni a la Junta Consultiva. Llevan nuevas instrucciones diciendo que el Poder Ejecutivo ha resuelto la muerte de esos hombres. Se constituye un pelotón de fusilamiento integrado por cadetes de entre 15 y 17 años. 4 nuevos mártires se suman a la lista. En un editorial de una publicación partidaria, el socialista Américo Ghioldi, integrante de la Junta Consultiva, escribió: «En la Argentina se acabó la leche de la clemencia». Curioso socialista, ¿no? El episodio tuvo en total un resultado de 32 muertos. Otro de los temas a considerar fue la Constitución del 1949, representaba un escollo para la política de entrega del patrimonio nacional. La derogaron por decreto, convocando a una asamblea constituyente. El artículo 40 de esa Constitución declaraba inalienable la explotación de los recursos nacionales, prohibiendo la privatización de los recursos nuestros. Puede pensarse que allí hay otra de las razones subterráneas para derrocar a Perón. La falta de legitimidad del gobierno de facto para la convocatoria de convencionales constituyentes se vería agravada por la proscripción del partido político más numeroso. Desde el exilio, el viejo líder del peronismo eligió mostrar que seguían siendo la mayoría del pueblo argentino, convocando a sus seguidores a votar en blanco. Fue el mayor acto de disciplina cívica que haya visto nuestra historia. Con la concurrencia del 90% del padrón, 2.115.861 electores votaron en blanco, resultando la opción más elegida. Del resto de los pobladores de la democracia que aceptaban la proscripción y fusilamientos y reformaban la Constitución convocada por decreto, la Unión Cívica Radical del Pueblo fue la alternativa más elegida. Volvieron así a la Constitución Liberal de 1853 y empezaron a pensar un retorno a esta democracia proscriptiva en una futura elección presidencial para el año siguiente. Pero eso será ya material para el próximo capítulo, publicado el sábado 5 de julio a las 18 horas. Suscríbete, dale clic a la campanita y recibilo con prioridad.